Buenos días, mi nombre es Guillermo Ramos, yo vengo de Málaga, hice el curso intensivo Mir Asturias aquí en la sede de Oviedo este año pasado, estoy muy contento. Y hoy vuelvo aquí a Oviedo para explicar el diagnóstico diferencial entre una artritis gonocócica y una artritis estafilocócica. Es una pregunta que ha caído más de una vez en el MIR y que podría volver a caer, con lo cual es un tema rentable y yo creo que nos va a venir bien hacer este repaso. Además hay un concepto muy REPEMIR que repasaremos también. La clase se va a estructurar en tres partes. En primer lugar vamos a ver un poco las características clave de cada uno del gonococo y del estafilococo. Después vamos a tener una tabla de repaso para hacer un repaso rápido y ver los conceptos más importantes. Y por último unas cuantas preguntas del MIR, donde vamos a poder ver cómo se aplica a la práctica. Empezamos, por tanto, hablando del gonococo. ¿Qué es la artritis séptica gonocócica? Bueno, la artritis séptica gonocócica es la expresión articular de la enfermedad gonocócica diseminada. ¿Qué es una enfermedad gonocócica diseminada? Bueno, es un tipo de gonorrea en la cual no hay síntomas genitales, por tanto, es típico en mujeres que son portadoras asintomáticas sin que lo sepan, y que cuando hay un factor facilitador para que ese gonococo pase a la sangre, como es la menstruación, o además incluso tienen un déficit de complemento que facilita, igual que con otras neiserias, que ese gonococo pase a la sangre, desarrollan la enfermedad gonocócica diseminada. En esa enfermedad gonocócica diseminada va a haber dos fases. Una primera fase, que es la fase de bacteriemia, con síntomas generales. Es decir, el gonococo pasa del área genital a la sangre y va a dar una serie de síntomas generales. Después va a haber una segunda fase que no siempre ocurre, que es una fase de artritis séptica o fase local. Es decir, ese gonococo deja de circular por la sangre y se va a una articulación en concreto, donde ahí es donde da los síntomas. Hablamos, por tanto, de la primera fase, la fase de bacteriemia. ¿Cómo es la primera fase? Bueno, va a haber síntomas generales. Y nos podemos acordar de cuáles son estos síntomas porque podemos pensar en la letra P, de primera fase. Vamos a tener pirexia, es decir, fiebre. Lo vas a pasar mal porque tiene síntomas generales. Va a haber afectación poliarticular, con la P, en pequeñas articulaciones como son las de las manos, pero también en articulaciones grandes, como puede ser la de la rodilla. Además vamos a tener pápulas hemorrágicas y esto es un dato clave. Siempre que ha caído una artritis con pápulas hemorrágicas en el MIR, era una artritis gonocócica. Esto es muy importante, el concepto más importante de esta clase probablemente. Además, entrando ya más en profundidad, la artritis en la primera fase es una artritis por inmunocomplejo, es decir, ya hemos dicho que el gonococo está en la sangre, no en la articulación. Eso va a ser en la segunda fase. En la primera fase, el gonococo va a estar en la sangre. Por tanto, no está en la articulación. Si nosotros hacemos una punción de la articulación, no encontramos el gonococo. Encontramos una punción inespecífica. Por tanto, y preguntado en el MIR, en esta fase lo más rentable es buscar en pudendo, es decir, un cultivo de endocervix, para buscar ahí el gonococo. Después se desarrollará una segunda fase, una fase de artritis séptica, es decir, el gonococo deja de circular por la sangre y se va a una articulación en concreto, por eso es una monoartritis. Desaparecen los síntomas generales, es decir, desaparece la fiebre y desaparecen las lesiones cutáneas. El hemocultivo pasa a ser negativo, tampoco es que fuera muy positivo en la primera fase, pero podía serlo. La punción sí va a dar resultado, porque ahí es donde está el gonococo ahora. Ha dejado de estar en la sangre y se ha ido a la articulación. Y siempre va precedida de la primera fase, lo cual nos puede ayudar a la hora de un diagnóstico. Pasamos a hablar de la artritis séptica estafilocócica. La artritis séptica estafilocócica, vamos a centrarnos en las características diferenciales que tiene con el gonococo. Es monoarticular desde el inicio, 90% monoarticular desde el inicio. Habíamos dicho que en la estafilocócica, generalmente en la primera fase teníamos articulación también de pequeñas articulaciones. Va a haber fiebre a la vez que esa afectación monoarticular. Puede ocurrir por diseminación hematógena o bien por contigüidad. Porque imaginaos que en el MIR nos ponen que hay un forúnculo. Eso hasta ahora hemos dicho que en el MIR cuando pone lesión cutánea con una artritis tenemos que pensar en gonococo. Pero si pusieran un forúnculo, esto viene de Harrison, eso podría ser un origen para una artritis séptica estafilocócica. O sea que ojo con que fueran a pillar con eso.
¿Cuáles son los factores predisponentes para una artritis séptica estafilocócica? Pues son la inmunosupresión, la diabetes mellitus o la artritis reumatoide. Eso sí, por tanto, concepto ultra importante, la clínica está bien para diferenciar una de otra, pero siempre ante una monoartritis aguda, el diagnóstico definitivo, el diagnóstico diferencial definitivo va a ser mediante una punción del líquido articular. Pasamos entonces a repasar el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. En cuanto a preferencia por sexo, el gonococo tiene preferencia en mujeres, ya lo hemos dicho. El estafilococo no tiene preferencia en sexos. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el gonococo? Son la menstruación y el déficit del complemento. Dos factores que facilitan que el gonococo pase del área genital a la sangre. ¿Cuáles son predisponentes para el estafilococo? La artritis reumatoide y la inmunosupresión, que de hecho se pueden juntar en un mismo paciente porque damos inmunosupresión a los pacientes con artritis reumatoide. La clínica, en el gonococo, la clínica fundamental son las lesiones cutáneas. Y eso ha sido preguntado de mí múltiples veces. Mientras que en el estafilococo tenemos una artritis monoarticular con fiebre. En el gonococo vamos a tener localización, puede ser poliarticular en la primera fase o monoarticular en la segunda fase, mientras que en el estafilococo es siempre monoarticular o casi siempre monoarticular. Vamos a ver unas cuantas preguntas, vamos a ver un par de preguntas para repasar estos conceptos. En 2014 preguntaron un joven que tiene pústulas hemorrágicas y una artritis en la rodilla. Pues pústulas hemorrágicas, fiebre, artritis en la rodilla, va a ser una artritis gonocócica, concretamente en la primera fase. En el 1097 nos pusieron otra pregunta, nos dijeron un varón de 27 años que tiene artritis en la rodilla derecha, pero no tiene fiebre. Atención, no tiene fiebre. Normalmente en una artritis estafilocócica habría fiebre. Nos lo pusieron más fácil porque dijeron que le hicieron una artrocentesis y encontraron cocos gram negativos. Atención a ese dato que parece curioso, ¿no? Efectivamente, el tratamiento era ceftriaxona para el gonococo. En MIR 2016, pues esta pregunta la pongo aquí, sobre todo para que veáis los factores de riesgo para una artritis estafilocócica. Es un varón de 60 años, diabético, con un líquido sinovial séptico. Entre las opciones falsas, bueno, pues nos decían de ponerle corticoides, que no se hace, iniciar tratamiento ambulatorio, no, el tratamiento de la artritis séptica siempre es en hospital, y también nos decían, pues diciendo como si fuese una gota, que en cualquier caso, aunque hubiese sido una gota, no se pone allopurinol en el momento de un ataque de gota. Bueno, espero que esta clase os haya servido de repaso de diagnóstico diferencial de estas dos entidades y espero que haya sido muy rentable.